Un buen día, ¿cómo está usted? Ana Belén Santos y quien le habla, Orlando Murillo, lo saludamos. Abogado, a los tiempos. Qué gusto saludarle, un abrazo. Desde acá de la capital de la República estamos con un frío tremendo, pero listos para salir a trabajar. Un abrazo para toda la audiencia, buenos días. Y dicen que va a bajar 2 grados más la temperatura a nivel de país. Acá también se No siente, sobre asuste. todo en las noches, un friecito, ¿no? Sí, pero no asuste que acá ya no se lo aguanta el frío. Hacia allá, Bueno, pero en en la cambio la costa Asamblea nos costera. pone caliente la cabeza a los ecuatorianos, porque los temas que se aspiran se traten, no se tratan. La Asamblea está en este momento topando temas muy delicados, candentes para el país. Pero vamos caminando, vamos saliendo, ¿no? Estamos ya en este momento con dos papas calientes en la mano. El uno, el juicio político a la judicatura, que ya ojalá se selle en la sesión de mañana. Y el otro, el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que apenas empieza y que ha iniciado también con una polémica respecto de si van por los cuatro o se juntan los dos juicios que están calificados, que también hay otro contra los siete. En el caso del Consejo de la Judicatura, ¿qué pasó con ustedes los rebeldes, denominados rebeldes? Porque se aspiraba, o se pensaba más bien, que ustedes se sumarían al voto de censura de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, lo cual no ocurrió. Sí, efectivamente, hubo un debate intenso al interior del movimiento. Si usted se da cuenta, y no hablo de todo el movimiento como tal, no hablo de todo el bloque de Pachacuti, lo digo con mucho respeto para mi movimiento Pachacuti, pero las cosas son así. Hemos tenido lamentablemente divergencias muy, muy fuertes y eso nos ha llevado un poco a tener que muchas veces tomar decisiones ya como a la rebelde, pero en este momento, si usted se fija, más o menos desde que me eligieron a mí, nos contamos un aproximado de 18 votos. Desde ahí hemos iniciado unas conversaciones que han venido permitiendo que en cada votación ya no seamos solo los 6 rebeldes. Subimos primero a 9 y luego a 18 y esos 18 nos hemos mantenido en una línea coherente, una línea que si bien no se han declarado todos rebeldes, pero en todo caso han estado votando con esta forma de pensar que tenemos los rebeldes, de que creemos que el movimiento lo estaban arrastrando hacia una servidumbre del gobierno nacional. Y en ese contexto habíamos venido votando 16, 18 compañeros. Obviamente por un tema de respeto, toda vez de que votaron por Darwin Pereira, toda vez de que votamos juntos en el tema superintendente de bancos, toda vez que votamos juntos en la decisión de traerlos a juicio a los vocales de la judicatura, había que tomar una decisión. La decisión había que tomarla en colectivo. Nosotros, al menos como Darwin Pereira, yo había planteado sobre la mesa mi tesis era que se vayan los vocales de la judicatura, que votemos por eso. Sin embargo, en el consenso, en el colectivo, se decidió que no, que se vote por la abstención y en ese sentido, pues, yo me he allanado. ¿Qué los hizo cambiar? Porque más allá del consenso que puede tener el movimiento Pachacuti, que nos parece coherente, algo ha ocurrido porque el trasfondo de todo esto se dice es que se ha querido captar nuevamente o cooptar nuevamente a este Consejo de la Judicatura por parte del correísmo para cambiar algunos jueces y con ello superar algunos juicios que están pendientes, como también eliminar algunas sentencias en firme que tienen los máximos representantes Correa y Glass dentro del correísmo. De ninguna manera, al menos yo no voy a caer en esa dicotomía que es un debate extremadamente bajo, ni siquiera es debate, ¿no? Eso básicamente es un cuento de qué sé yo, pues no quiero usar una palabra peyorativa con nadie, ¿sí? Son cuentos de quinta categoría. Yo creo que en este momento lo que toca debatir es a nivel de país, primero, el juicio, si las causales por las que se planteó el juicio están en lo correcto, hay constitucionalidad o no hay inconstitucionalidad. Segundo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se permitió que se incorporen en las causales, por ejemplo, los audios de Morillo, que no fueron incorporadas? Porque lamentablemente la prueba nueva no puede ser incorporada. Tanto es así que a mí me pasó con la superintendente de banco. Usted recordará
que cuando yo le seguí el juicio a los superintendentes de bancos, hubo mucha prueba que se me quedó en el tintero, que apareció después y que la Comisión de Fiscalización no me permitió ingresarla. Hoy en día yo he planteado, como Darwin Pereira, una reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa, ojalá se logre aprobar este mismo año, para que se permita ingresar pruebas nuevas en los juicios políticos, y no nos puede seguir pasando esto, que generalmente se plantea un juicio político, aparecen pruebas nuevas, como estas de Morillo, que son desastrosas. Es un Consejo de la Judicatura de la vergüenza, es un Consejo de la Judicatura, discúlpenme, que tiene unos jueces que los saca de las alcantarillas más apestosas para que le anden dando habeas corpus a los delincuentes para que entren y salgan de su casa. Ese es el debate en realidad de fondo. El debate de fondo es cómo logramos transformar la justicia de este país, que está, vea, de picada, de caída libre. Ya la gente no le cree a la justicia, no le cree a los jueces. ¿Cómo es posible que existan jueces que tengan 2, 3, 4, 5 casas, que tengan carros de último modelo y que los cambien cada 6 meses? ¿Cómo es posible que hayan fiscales, que tengan departamentos aquí, que tengan departamentos en Salinas, que tengan departamentos en Miami, que se vayan a Disneylandia cada rato, o sea, con un sueldo de funcionario público? O sea, aquí algo está mal. La justicia no ¿Tiene nombres arreglada de esos jueces y fiscales, abogado Pereira? Justamente hay una investigación que este mismo Consejo de la Judicatura ofreció abrir para hacerlo público respecto de cuál es el patrimonio de los jueces y cómo se ha incrementado. Necesitamos que, así como nos dijeron cómo se incrementó el patrimonio de algunos generales de policía que ahora mismo están en aprietos, se nos diga cuál es la razón por la que se incrementó el patrimonio de algunos jueces que entraron con una mano atrás y otra adelante a ser jueces y ahora resulta que son los nuevos ricos de cada ciudad. Eso fue un compromiso de este Consejo de la Judicatura y hasta el día de hoy lo cumple. Yo creo que ese es el debate de fondo. ¿Vamos o no vamos a arreglar la justicia? ¿Tenemos o no tenemos un compromiso para arreglar la justicia de este país? Básicamente porque lo que necesitamos es que esta justicia deje de estar hablando de los poderes, de que si lo tiene el uno, de que si lo tiene el otro, y los de Poncho, y los que han robado un celular, los que están ahí por una infracción de tránsito, los que están ahí por una pensión alimenticia. Ellos están prácticamente como que fueran televidentes de una novela, viendo esto a ver en manos de quién queda la justicia. No, ese no es el debate. Para mí, ese no es el debate. Eso es una dicotomía que no cabe en un debate serio en este país. Pero se pusieron algunas cosas de relieve durante el juicio político dichas por el actual presidente de la Judicatura, el señor Murillo, cuando recordó, por ejemplo, la metida de manos que hizo el gobierno correísta a través de Gustavo Yalc. Y lo último que también recordó fue cómo un juez de Manglar Alto permitió y dio acceso a la salida de Jorge Glass, que tiene 2 sentencias y hay un juicio de por medio también. Pero esos jueces, de acuerdo al análisis que se ha hecho también, han sido puestos justamente no ahora, sino hace un tiempo atrás, y corresponden y responden a quien no está en el país. Yo creo que, repito, no creo que el debate vaya por allá. Luis Morillo puede decir misa, ¿no? Pero el señor Morillo también tiene que entender que él entregó en bandeja de plata la actual judicatura al gobierno nacional. En este momento, el presidente de la República tiene en sus manos secuestrado el Consejo de Participación Ciudadana, tiene en sus manos secuestrada, gracias al señor Murillo, y Morillo, esto es una conjugación media terrible para el país, le entregaron en bandeja de plata para que secuestre el señor presidente de la República al Consejo de la Judicatura. En este momento el gobierno nacional tiene secuestrado a la Superintendencia de Bancos, o sea, le puedo ir enumerando las formas en que han ido secuestrando estas instituciones, así que me parece que no es que el señor Murillo tampoco sea un santo aquí en todo este proceso, ¿no? Qué bien así que lo aclare. Yo creo que, o sea, por si acaso, o sea, aquí el conejo que no me venga a hablar de orejas en estos momentos, ¿no? Ana Belén. Buenos días, abogado Darwin Pereira. Efectivamente, también correspondiente a las pensiones vitalicias a sentenciados por la justicia. ¿Cuál es su opinión correspondiente a este debate también que se está dando en la Asamblea Nacional? Estimada Ana Belén, este es un tema que a mí me tiene bastante molesto, bastante molesto. Quien plantea la reforma a la ley para eliminar los artículos 130 y 131 de la Ley Orgánica de Servicio Público, para eliminar estas mal dadas pensiones vitalicias a todos, ¿sí? Porque resulta que nos gastamos $1.120.000 en el 2020. $1.120.000. Yo vengo recorriendo un colegio en mi provincia, en El Oro, ¿sí? ¿Sabe cuánto necesitan para ponerlo a rodar al bus que trasladaba a los estudiantes desde el colegio hacia la granja donde hacen prácticas de agricultura? $3.800. Sin embargo, le pagamos $1.120.000 a ciudadanos que no hacen absolutamente nada. Y eso no es todo. Resulta que estos ciudadanos, aparte de que cobran la pensión vitalicia que le pagamos los ecuatorianos con los impuestos que usted, que yo, que todo el mundo tributa, ¿sí? También cobran pensión del IES.
Sí, también cobran la jubilación del IES, que ese sí es un justo derecho, por si acaso, y está bien que lo cobren, pero no puede ser que expriman al Estado por dos lados, pues eso es inhumano. Así que yo lo que planteé fue que se elimine para todos, y resulta que ahora pretenden revivir para aquellos que están sentenciados por la justicia. Yo creo que no debe ser aquí para nadie, porque le doy un aditamento adicional. Resulta que actualmente hay las pensiones vitalicias son hereditarias. Son hereditarias, es decir, hay casos en los que no cobra ni el expresidente o ni la esposa, sino cobran los hijos. Personas jóvenes con toda la capacidad para trabajar están cobrando pensiones vitalicias. O sea, esto es una locura. Discúlpenme, pero yo creo que esa plata la podemos ocupar en otras cosas, y ese fue el espíritu de mi planteamiento a esta reforma, y no lo que pretenden hacer ahora. O sea, es una locura, por favor. Durante el tiempo, por ejemplo, que fue sacado la pensión vitalicia para los presidentes, ¿qué se hacía con ese dinero? ¿Para qué estaba presupuestado en el Estado? Lamentablemente las pensiones vitalicias vienen más o menos desde la década de los 80, ¿no? Antes eran decretos ejecutivos, y recién en el año 2000, 2004, por ahí, se convierten ya en pensiones contempladas en la ley. Hoy hemos dicho que eso no es justo en un país que no tiene dinero. Ahora, si mañana pues la plata no sobra, no hay problema, paguémosle al expresidente de la República, paguémosles a los expresidentes, de la Asamblea Nacional, paguémosles a los expresidentes de los 5 poderes que tiene el Estado. Pero pues, si nos sobrará la plata, pues, pero en el momento no nos sobra la plata, nos hace falta. Y en este momento, por ejemplo, si usted se va a cualquier hospital del país, ahí usted tiene equipos de rayos X amontonados porque no tienen 30,000, 40,000, 50,000 dólares para arreglarlos. En este momento, si usted va a cualquier hospital del país, usted tiene quirófanos que muchas veces, por falta de una luz, por falta de un aire acondicionado, por falta de un aparato que no cuesta más allá de unos 100,000 dólares, no funcionan. No es posible que, teniendo esos gastos, esas prioridades, resulta que le pagamos a personas 4,500 dólares mensuales para que no trabajen. Oiga, hágame el favor, eso es una locura. Hablando de trabajo, hay una comisión que se ha conformado entre el Ejecutivo y la Asamblea para tratar de canalizar los proyectos del Ejecutivo en función de que la Asamblea los conozca, los debata, los mejore y los apruebe, que es lo que el país también aspira. ¿Cómo está usted viendo esa situación? Porque el ministro de Gobierno, en declaraciones el día de ayer, dice que han presentado un nuevo proyecto de ley de inversiones en un nuevo capítulo que trata de las zonas francas y alguna otra situación adicional, y que aspira a que la Asamblea, una vez que lo asuma, lo conozca y lo apruebe para beneficio de los ecuatorianos. A ver, esta pregunta permítame con todo respeto contestársela en dos partes. La primera, quien dio el primer paso para poder sentarnos a dialogar con el Ejecutivo, después de tantos epítetos, porque nos ha gritado que somos ladrones, delincuentes, corruptos, sinvergüenzas. Aquí no nos ha gritado el presidente, se nos ha dicho desde el mal que nos vamos a morir. Obviamente, pues, en medio de eso, ¿cómo se allana el camino al diálogo? Pues, sin embargo, vean, nos hemos armado un quintal, yo no diría quintal, de toneladas de paciencia para soportar todas estas cosas y decir, bueno, por el país, le dijimos a Virgilio Saquicela, apostémosle por el diálogo. Y efectivamente, fuimos nosotros como Asamblea Nacional, a través del presidente de la Asamblea, quien le dirigió una carta al presidente de la República. Primer paso de la Asamblea Nacional. Segundo paso, usted recordará, el presidente se rascaba la cabeza, que no, que sí, que no sé, que voy a ver, que estamos analizando. Salía un ministro, salía un viceministro, salía el presidente, que sí, que ya vamos a contestar. Se demoraron casi un mes pues en contestar, para decir que sí querían el diálogo. Y luego, o sea, segundo acto, en el que nosotros hemos tenido que cargar aquí toneladas de paciencia para soportar al presidente de la República. Pero, repito, al final del día vemos el país. Por el bien del país, carga tu paciencia. Vemos un tercer acto que resulta que en el momento que nos vamos a sentar, primero no viene el presidente, ¿sí? Nosotros estamos poniendo al presidente de la Asamblea Nacional, estamos poniendo a todo el contingente del primer poder del Estado, a los asambleístas. Segundo, ni siquiera vinieron los ministros. Y ustedes lo vieron, ustedes fueron testigos. Y tercero, resulta que nos faltan asesores, o sea, por el amor de Dios. Yo tengo todo respeto por los asesores, pero aquí necesitamos gente que tenga la capacidad de tomar decisiones frente a los acuerdos que se pudieran lograr. Sin embargo, vea usted, por eso que le digo que hemos tenido que cargar toneladas de paciencia para entenderlo el Ejecutivo, y queda demostrado que aquí, de parte de la Asamblea Nacional, ha habido toda la predisposición. Nos hemos sentado con asesores, con viceministros, al final del día por ahí apareció un ministro, y vamos delineando una hoja de ruta de aquí hasta diciembre, que yo vea
hago votos, yo rezo arrodillado de que esto funcione por el bien del país, no por el bien de nosotros, no por el bien del presidente de la República. Yo le dije al presidente de la República, si usted tanto no le gusta la Asamblea, mande a la muerte cruzada. O sea, yo no vine acá para simpatizarle a nadie, bueno, no vine acá para simpatizarle a nadie del poder, vine para simpatizarle a mi pueblo, y pues la única manera de simpatizarle a mi pueblo es haciendo las cosas bien. Y en ese contexto estamos trabajando. Ahora, si hablo de una ley de inversiones, esta es la segunda parte de su pregunta, especialmente un tema que a mí, que soy de una provincia fronteriza, me preocupa justamente el de las zonas blancas. Se había concebido en el pasado de que las zonas blancas deberían estar en las fronteras, pero la ley de inversiones ahora resulta que concebía, y por eso también nosotros, al menos los de frontera, estábamos en desacuerdo con esta ley, que ahora las zonas blancas pudieran estar en cualquier parte del país. Es decir, mañana pudieran estar en Guayaquil, mañana pudieran estar en San Borondón, mañana pudieran estar en Quito, mañana pueden estar en el condado, en cualquier sitio del país. O sea, eso no tiene sentido. Las zonas francas son concebidas para que estén en la frontera toda vez de que generan el comercio internacional. Entonces, y obviamente desarrollan las fronteras tan olvidadas que las tenemos. Pues vaya a ver usted cómo está Zapotillo, vaya a ver usted cómo está Guaquillas, vaya a ver usted cómo está Tulcán, pues totalmente desatendido, ¿no? Cómo están las provincias de la Amazonía. Para esas provincias fueron concebidas las zonas francas y lamentablemente hoy, a través de esta ley de inversiones, se las querían traer a las grandes urbes, donde ya de una u otra manera hay industria que está dando fuentes de empleo, y eso no le sucede a las fronteras. Así que defenderemos esa tesis de que las zonas francas se queden en las fronteras para desarrollo de las fronteras. Es importante lo que usted acota, abogado Pereira, porque en cuanto a la relación con el Ejecutivo, no conocíamos esto. El ministro da a entender otras cosas, que es de un diálogo entre ministros y ustedes, pero no ha sido así, y es importante que lo aclare ante la ciudadanía para, sobre todo, hacer notar que se ha elegido un presidente, no un rey, ¿verdad? De una parte, y de otra, tiene también toda la razón en cuanto al tema de que hay que activar las fronteras, hay que sembrar allí a ecuatorianos y a trabajo auténtico en las fronteras para desarrollarlas, tanto al norte como al sur, y así evitamos todo este lastre que tenemos a través del narcotráfico. Correcto, porque si no, ¿qué va a pasar? La gente va a seguir migrando a las grandes capitales, a las grandes urbes, con la esperanza de conseguir trabajo. ¿Por qué no le damos trabajo también en las fronteras, donde generalmente la gente, en lugar de quedarse, emigra, ¿no? Porque no tiene oportunidades. Porque ¿qué le dicen a los que viven en la frontera? Los estigmatizan que solo viven del contrabando, y eso no está bien, porque generalmente no tienen más de qué trabajar. Deben haber oportunidades. Para eso fueron concebidas las zonas francas, como una oportunidad de que la gente del sector, del lugar, deje de emigrar, deje de convertir las ciudades en ciudades fantasmas y logre tener fuentes de empleo, y las fronteras se conviertan en fronteras vivas, en sectores productivos para el país y obviamente para el mundo, porque las zonas francas obviamente son temas de conexión internacional, ¿no? Se ha hecho una última encuesta sobre la Asamblea, y la calificación del pueblo ecuatoriano es muy baja, asambleísta. ¿Cuánto le preocupa también esta situación, siendo usted el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la misma? Yo tengo serio dilema con las encuestas. Yo hice una encuesta, bueno, no yo, lo hicimos en El Oro con motivo de elegir nuestros candidatos, de definir nuestras candidaturas en la provincia, ¿no? Yo soy del Oro, soy de Pachacutic, y necesitábamos tener una idea clara de cómo estábamos y cómo estaban nuestras posibles figuras para las candidaturas. Y resulta que ahí logramos colocar una pregunta respecto a la Asamblea Nacional, en El Oro, en Machala básicamente, porque ahí fue donde se corrió la encuesta. De acuerdo a nuestra encuestadora, la Asamblea tiene el 17% de aprobación y el presidente de la República tiene el 11%. Resulta que en las encuestas que estamos viendo que aparecen día a día, aparecemos al revés. Entonces yo ya la verdad que me da desconfianza en las encuestas, porque yo no entiendo cómo alguien puede decir que está de acuerdo con el presidente Lasso con todo lo que estamos viviendo. No hay medicina, y no hay problema en la Asamblea, ¿sí? Es problema de que el presidente no las compra, o permite, o pone gerentes ladrones, corruptos, sinvergüenzas que se roban en cada contratación que hace. Las aduanas todos los días tienen precio los puestos, no en el gobierno anterior, en este gobierno, estamos hablando de este gobierno. La inseguridad, nos matan a cada rato, y ¿culpa de quién es? No es culpa de la Asamblea, es culpa del presidente, que no equipa a la policía, que prefiere tener 9.000 millones de dólares en el extranjero y no tenerlos acá, más que sea 1.000, 2.000, para poder equipar a la policía, darle seguridad a los ciudadanos. Entonces yo no sé cómo alguien con dos dedos de frente puede decir que está de acuerdo con un gobierno de esa naturaleza. Yo no digo que la Asamblea sea un pan de oro, un pan de dulce, pero en todo caso yo creo que sí hay que transparentarle la verdad al país, y al menos mis datos me dicen que son al revés, por si acaso.
Pero en la Asamblea hemos visto que el tema de los diezmos, el tema de su coidaria Rosa Cerda que dijo si van a robar, roben bien, el tema de la segunda vicepresidenta que se la sacó Bella Jiménez, y las denuncias que se siguen dando inclusive contra la ex presidenta de la Asamblea. Acaba de presentar el Correato una denuncia contra ella también por supuestos diezmos, aparte de las malas señas, ¿no? Que en la última sesión donde se votó por la censura o no de los vocales de la judicatura, también una asambleísta del Correato reiteró en una mala seña tapándose la mano, pero de otro lado se la captó plenamente lo que hacía. Una vergüenza en realidad para el país. Por eso lo decía que no es que seamos un pan de dulce, ¿no? Obviamente tenemos nuestros errores, sin embargo, hemos dado muestras. Nosotros sí hemos dado muestras de curarnos en sano. Falló Bella Jiménez, la sacamos. O sea, no me gusta decir esto, no es que a mí agrade, pero lo hicimos, ¿no? Falló Guadalupe Llori, la sacamos. ¿A quién ha sacado de los que han fallado Lazo? ¿Acaso no lo protege a Aparicio Caicedo con capa y espada? ¿Acaso no lo protege a Juan José Pons, que ha aparecido en el caso de Danubio, a capa y espada? ¿A quién ha sacado Lazo diciéndole tú eres el culpable de estos actos de corrupción y haz el favor de salir y dejar mi gobierno? A ninguno. O sea, nosotros al menos nos hemos curado en sano como asamblea y el Ejecutivo. De acuerdo, asambleísta, y qué grato nuevamente conversar con usted aquí en OMC Noticias. Le agradecemos su tiempo, sus declaraciones. Buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Buenos días. Gracias.